¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de dibujo técnico. El día de hoy vamos a ver lo que son proyecciones asométricas y sus tipos. Vamos a ver tres diferentes tipos y qué significa cada uno de ellos. Así que comencemos con nuestro tema. Vamos a comenzar con lo que son proyecciones asométricas. ¿Qué significa esto? Dice que la perspectiva asométrica es un sistema de presentación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano mediante proyecciones paralelas o cilíndricas, referidas a tres ejes ortogonales, de tal forma de conservar sus proporciones en cada una de las tres direcciones de espacio, altura, ancho y longitud. Esto quiere decir que en una proyección asométrica nos va a decir a nosotros en qué tipo o en qué espacio de un plano cartesiano está nuestra figura, o cuánto va más a un plano hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero esto va a depender mucho también de los grados. Habíamos visto anteriormente en lo que son nuestras figuras poliédricas, la forma de ver un poliedro que era en 3D. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las proyecciones asométricas nos van a enseñar a nosotros una figura en 3D, pero nos van a decir cuántos grados hay para cada cara de la figura, y es lo que vamos a ver dependiendo de nuestros diferentes tipos de proyecciones. Vamos a ver lo que son proyecciones isométricos, dimétricos y trimétricos, que son diferentes. Son tres diferentes proyecciones, porque son tres. Primero tenemos a la que son iguales, los ángulos que estamos viendo aquí. ¿Se acuerdan que en nuestro plano que habíamos visto en las figuras poliédricas teníamos un plano, y dependiendo del tipo de ángulo así va a ser nuestra figura? De igual forma, en lo que tenemos aquí en el isométrico, nuestra figura tiene que ir en un plano de 120 grados en cada cara de nuestro plano. Esas son las isométricas, que todas las caras o todos los ángulos van a ser respectivamente iguales, de 120 para sumar 360 grados. Y tenemos el dimétrico. El dimétrico nos va a decir a nosotros que dos grados o dos caras van a tener dos iguales en los grados. Como están viendo aquí hay 131 y aquí hay 131. Son dos caras que tienen la misma cantidad de grados a diferencia del otro. Y tenemos el trimétrico, que los tres son diferentes. Obviamente todos aquí están formando 360 grados, y esa vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Como estaba diciendo, vamos a ver los tipos de proyecciones ortogonales asométricas. Y como primero tenemos la proyección isométrica. ¿Qué dice? Una proyección isométrica es un método de presentación gráfica, más específicamente una isometría cilíndrica ortogonal. Constituir una representación visual de un objeto tridimensional, como habíamos dicho anteriormente en lo de los poliedros, que se reduce a dos dimensiones, ¿sí? En la que los tres ejes ortogonales principales al proyectarse forman un ángulo de 120, como les había dicho. Aquí tenemos de igual forma 120 en los tres, y eso va a ser nuestras caras de cada uno de nuestra figura. Y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en la misma escala. Eso no quiere decir que todas las dimensiones que vamos a ir viendo, todas van a ir en un ángulo de 120, entonces todo nos va a quedar igual. Entonces vamos a ver una vista, si se podría decir, céntrica, como están viendo aquí. Si ustedes miran en esta parte de aquí central, ¿sí?, se dan cuenta que casi se miran iguales los círculos. ¿Por qué? Porque estamos tomando las mismas medidas para hacer cada una de las caras. Entonces se miran proporcionalmente iguales. Tenemos la proyección dimétrica. Dice, el sentido de la visualización es tal que dos de los tres ejes del espacio aparecen igualmente en escorzo, cuya escala auxiliar y ángulo de proyección se determinan en cuadro con el ángulo de visión. La escala de la tercera dirección vertical se determina por separado. Tenemos dos ángulos que van a ser iguales y una tercera que va a ser diferente y que va a ser separado a la que tenemos. Teníamos aquí, si se dan cuenta, 125, 125 y 110 para sumar 360. Si se dan cuenta, esas dos caras se ven iguales, pero esta no. Y de igual forma hacemos con estas tres. Aquí están
116.57 grados y 105.85 grados. Entonces estas dos caras son iguales, pero esta no. Igualmente aquí, dependiendo del ángulo que sea, ahí se va a ver la proyección. Aquí lo estamos viendo de diferente forma o en diferente proyección, porque solamente dos caras son del mismo ángulo a diferencia de la otra. Entonces ahí es donde va a ir cambiando todas nuestras perspectivas. Teníamos la isométrica que vamos a ver las caras todas iguales, y tenemos la dimétrica que vamos a ver dos caras iguales y una diferente. Entonces pasamos a nuestro siguiente. Tenemos una proyección trimétrica. Tenemos la perspectiva dimétrica, es una proyección isométrica para representar volúmenes en la cual el objetivo tridimensional se encuentra inclinado en respecto al plano del cuadrado, de forma que sus tres ejes principales experimenten reducciones diferentes. Ya se habían dado cuenta aquí, entonces en la trimétrica los tres ángulos van a ser diferentes. Y dice, trazado el eje Z vertical y con los ángulos entre eje 100, 120, 140 grados, tenemos este ejemplo de perspectivas trimétricas. Entonces tenemos estos ejemplos. Todos nuestros ángulos van a ser diferentes, o nuestros tres ángulos principales para ver las tres caras principales de nuestra figura. Entonces aquí tenemos 100, 120, 140, aquí 140, 110, 120. Si se dan cuenta son las mismas medidas, pero las tenemos en diferentes caras, ¿sí? Entonces si se dan cuenta las perspectivas son muy diferentes dependiendo en qué tipo de plano o en qué perspectiva de plano la vayamos a colocar. Si se dan cuenta aquí es 120, 140, 100. Si la cambiamos aquí, 100, 140, 20. Y se dan cuenta que son los mismos números, pero dependiendo en qué parte del ángulo lo coloquemos, así va a cambiar, ¿sí? Entonces, esta tenemos nuestras tres proyecciones que vamos a ver el día de hoy. Para hacer una recopilación, tenemos primero la isométrica, que las tres caras de nuestro plano van a ser iguales, de 120. Y luego tenemos la dimétrica, que dos caras del plano van a ser iguales y una va a ser diferente. Y tenemos la trimétrica, que tenemos que las tres caras de nuestro plano o de nuestra figura van a ser totalmente diferentes. Y así es como vamos a ir relacionando una con otra. El día de hoy solo vamos a ver lo que son teoría o la explicación de cada una de ellas, para enfocarnos más adelante en cada una de ellas y poner un pequeño ejercicio ya practicando para poderlo dibujar. Pero como ejercicio o tarea vamos a hacer lo siguiente: van a dibujar cada uno de los ejemplos que les acabo de colocar en las proyecciones en hojas y cada ejemplo identificado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí solo van a hacer uno. Vamos a aderezar nuevamente. Tenemos la isométrica, aquí solamente es uno, entonces van a dibujar solamente esto. Van a dibujar esto y le van a colocar proyección isométrica. No importa si no les sale bien o si les cuesta un poquito. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque quiero que se den cuenta cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Y cuando ya entremos a poderlos dibujar individualmente, ya ustedes van a tener una perspectiva mejor de cómo se hace cada uno de ellos y no les va a costar tanto. Entonces, en la dimétrica pueden escoger cualquiera de estos tres y lo pueden hacer de igual forma. Saben que lo tienen que hacer con su regla, bien hechecito, por favor. Lo más que puedan intentarlo hacer, y a la hora de que pasemos tema por tema se van a dar cuenta, aquí me falló, o aquí estuve muy bien, o lo hice excelente. Entonces ya no va a haber necesidad de explicarles tanto. Entonces aquí solamente escogen uno de los tres. En la trimétrica escogen uno de los 6 y lo colocan. Entonces escogemos uno isométrico, que es solamente un ejemplo. El dimétrico escogemos uno. El trimétrico escogemos otro. Dibujamos 3 cuadritos de estos, le colocamos el ángulo así como lo tienen aquí y le colocan un ejemplo. Entonces ya tenemos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, y cuando nos pasemos a ver ya en específico cada proyección, ustedes sabrán de cuál estamos hablando. Entonces fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que el tema haya sido de su agrado.
haya sido entendible y que tengan muy buen día. Nos vemos en el próximo video.